Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Qué gusto volver a compartir ustedes dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita, ya en esta semana número 15. Es la penúltima semana en la cual nosotros vamos a seguir ya revisando y finalizando los temas constantes en la guía metodológica. Ya hemos cursado todos y cada uno de los temas previstos. Y vamos a continuar con este tema de relevancia elemental, como son las normas APA, para su buen desenvolvimiento en calidad de estudiantes. ¿Sí? Entonces, como lo habíamos estado viendo en la clase del día de hoy, vamos a observar los puntos que nos van a permitir seguir progresando dentro de la revisión de estas normas APA. Dentro de ellas, nosotros vamos a encontrar el nivel de, ¿sí? El nivel de los títulos, tenemos que la adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de inclusión, categorías, subcategorías, temas, subtemas en el texto. Se propone un máximo de 5 niveles. Aquí viene un factor elemental, muchachos, y esto deben tener ustedes muy en cuenta. Como pueden observar, dentro de los ejemplos que vamos a poder observar, tenemos incluso determinaciones en las cuales de forma muy práctica nos establece cómo tenemos que agregar en sí estos, ¿sí? Pueden observar dentro del nivel número 1, nivel número 2, nivel número 3, el texto empieza en un nuevo párrafo, ¿sí? Es decir, va a empezar en un párrafo nuevo aparte de donde se estableció el título. Y en los niveles 4, 5 y en los que consideren pertinentes continuar, el texto empieza en la misma línea donde ustedes han ubicado el tema. ¿Sí? Entonces, es por ello que aquí viene un punto que resulta totalmente importante que se tome en consideración. Ustedes pueden observar, ¿no? En el nivel 1, cómo está establecido, que determina que es un encabezado que va a estar centrado y en negritas, ¿sí? En el nivel número 2, tenemos que el encabezado va a estar alineado a la izquierda, de igual manera, ¿sí? En el nivel 3 va a estar el encabezado alineado a la izquierda en negrita y curso. ¿Sí? Si están observando cómo en cada uno de los ejemplos nos establece de forma muy directa cómo tiene que ir. ¿Sí? Eso deben tomarlo en consideración. En el nivel número 4, el encabezado del párrafo va a tener sangría, va a estar en negrita y va a tener punto final. Y como nosotros ya hablábamos hace un momento, el texto va a empezar en la misma línea de donde vamos a establecer este título de cuarto nivel. El nivel número 5, el encabezado del párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto al final. Y de igual manera el texto va a iniciar en la misma línea donde nosotros establezcamos este tipo. Si está claro, si están observando, yo como les digo aquí mismo, ustedes tienen ejemplos muy prácticos para que puedan aplicarlos. ¿Sí? Las tablas y figuras. Las tablas y figuras posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Los componentes básicos son número, título descriptivo, contenido y nota. Deben mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción, en la página o en un apartado al final del documento. Y deben atribuirse los créditos de autoría en los casos en que se retome información de otras fuentes de forma literal o adaptada. Una pregunta. ¿En dónde vamos a utilizar de manera esencial este tipo de tablas de figuras? En una tesis, No, 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 no. A ver, voy a hablar de forma, voy a reformular la pregunta.
¿En qué parte estructural debe ir establecida esta tabla de figuras de forma elemental? En anexos. No. El índice, ¿Perdón? ¿En dónde? Puede ser en el desarrollo. En el índice del ensayo. Uh, ustedes sí me están hablando, pero lo que les cae, lo que se les viene a la mente. Miren, muchachos, las tablas y figuras van a ser esenciales al momento en el cual nosotros establezcamos resultados. ¿Sí? Por el mismo hecho de que nos permite establecer dentro de su contenido valores concretos, directos y de forma mucho más clara y precisa. Por eso, este tipo de tablas y figuras, por lo general, bueno, no por lo general, de manera obligatoria van a encontrarla en los resultados. Si bien es cierto, podrán ubicarla en cualquier otra parte estructural del contenido, en donde resultan elementales y necesarias estas tablas de figuras desde los resultados, ¿sí? Deben mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción, ¿sí? ¿De dónde vamos a obtener nosotros estos datos? De las investigaciones. Todo es una investigación. De hecho, todo el contenido de este tipo de textos es una investigación. De algunas encuestas. tesis. ¿De, de dónde obtienen ustedes, de dónde van a ubicar estas encuestas? Sería como resultado de una tabulación de las encuestas. ¿Y en dónde, y de qué Las forma personas. parte la tabulación de las encuestas? De la experimentación. Ah, nosotros vamos a obtener estos resultados, estos valores de la experimentación. Las encuestas forman parte, simplemente son una técnica, un instrumento para nosotros poder desarrollar el experimento. Esos son las encuestas, instrumentos, técnicas que nos van a servir dentro del experimento. Esos son las encuestas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a obtener estos valores al momento de desarrollar la experimentación, ¿sí? Para lo cual nosotros vamos a utilizar diversas técnicas que no solamente pueden ser las encuestas, pueden ser muchas otras, ¿sí? Que nos van a permitir llegar a obtener resultados. Y estos resultados obviamente van a poder ser plasmados de forma mucho más directa, concreta, dentro de estas tablas de figuras, ¿sí? El formato de tablas. Las tablas son un recurso para facilitar al lector la comprensión de los datos que se van a contrastar. Se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas y contiene información numérica o textual, ¿sí? Aquí, como pueden observar, tenemos un ejemplo muy práctico, ¿verdad? Donde determina y establece los elementos que tienen que formar parte de esta tabla, como la etiqueta y número de la tabla que va a ir en negrita, ¿sí? El título descriptivo de la tabla en cursiva, ¿sí? Como pueden observar, ahí nos va determinando, ¿no? Nos está determinando cómo tiene que ir ubicado, cómo tiene que ir ubicado este tipo de cuadros, ¿sí? De tablas, en este sentido, que nos va a permitir a nosotros llenar este contenido formatécnico, ¿sí?
Tenemos la etiqueta, tenemos el título, tenemos el contenido de la tabla y tenemos las notas en las cuales nosotros vamos a realizar algún tipo de descripción adicional. Es donde vamos a agregar información que consideremos necesaria para poder tener una mayor claridad acerca de la información contenida en estas tablas. ¿Sí? Vámonos con las figuras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de este tema de las figuras, nosotros tenemos en cuenta que son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideran tablas. Una figura puede ser un cuadro, fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación artística, ¿sí? Como su componente visual tiene un gran peso en la comunicación, se debe cuidar la calidad de la imagen, su organización y color. Sus contenidos pueden tener un tamaño de letras sin serif, calibrí, Arial, luz y Unicode, que puede ir desde los 8 puntos hasta los 14 puntos. ¿Qué eran las serifas? Era parte de la... Las serifas son las A ver, terminaciones de cada aguante, frase. esperen. Levantarán la mano. Ya. Ya, a ver, Fabricio, Eran las terminaciones de cada letra. las terminaciones. O sea, sí, de cada letra, las terminaciones de cada letra, las serifas. Las O sea, de cómo termina de terminaciones. cada letra. O sea, las decoraciones. Ah, ya, eso es Ya, otra bueno, cosa, ¿no? Vienen, como ya les había manifestado, estas serifas vienen a ser estos adornos que tienen las fuentes de letra, ¿no es cierto? Esas son las serifas, ¿sí? Miren, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo tenemos que presentar este tipo de figuras, ¿sí? Aquí también tenemos una estructura que debemos cumplir. La etiqueta y número de la figura en negrita, ¿sí? El título descriptivo de la figura en cursiva es sobre lo que va a tratar, qué es lo que está tratando de mostrar, ¿sí? En su contenido. Y tenemos la imagen, contenido de la figura. En este sentido podemos ver plasmados datos estadísticos dentro de estas figuras, ¿sí? Sí pueden observar. Incluso esto permite que nosotros tengamos una noción mucho más precisa de los resultados que hemos llegado a obtener. Sí se van percatando por qué les había manifestado que estas tablas de figuras son necesarias en los resultados. Y se van dando cuenta de la razón, motivos, circunstancia de por qué resultan importantísimos este tipo de elementos, como las figuras de las tablas de los resultados. Porque aquí, como pueden ver en estos ejemplos que hemos visto, nos establece ya valores. Y aquí podemos tener una mayor claridad de forma objetiva sobre los valores y resultados. Y aquí también podemos observar la nota, ¿sí? En la cual vamos a agregar información adicional para poder plasmar de una manera mucho más clara, ¿sí? E incluso fundamentada los valores que están establecidos en estas. ¿Sí? Aquí vamos a observar uno de los elementos que resultan más esenciales en todo lo que refiere a las normas APA. ¿Sí? Por ello vamos a ver una pregunta. ¿Qué son las citas y qué son las referencias para ustedes? ¿Son lo mismo? Mejor voy a reformular la pregunta. ¿Las citas y las referencias son lo mismo? A ver, Mayra. No, licenciado, no son lo mismo. ¿Por Son qué? diferentes porque Entonces, las citas es el texto que se toma. ¿ya? Las citas van ubicadas en el transcurso de todo el trabajo, entonces es la manera textual del autor.
Y en cambio las referencias se encuentran ubicadas al final del Ya. trabajo. Muy bien, Mike. Excelente. Exactamente, sí. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿no? De esta estructura. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencia. Para su adecuada utilización se sugiere citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos. Una pregunta, ¿por qué? ¿Cuál será el propósito de usar estas fuentes confiables para las citas? Clever. Serían porque las fuentes primarias nos dan a conocer datos importantes, o sea, datos de una fuente directa. Y Ya. la fuente secundaria sería de que se coge datos de otras personas o de otros datos, así que ya ha habido así, A ver, algo así. verán, verán, primero, bueno, no les pregunté eso, pero ya les voy a preguntar porque sí me resulta importante. Entonces, ¿a qué se refiere esto de fuentes confiables? Les preguntaba Paul Bach. Puede ser, profe, tal vez para el antiplagio. O sea, usar las fuentes confiables y verificar mediante las citas para que no se dé el plagio. No, 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 no. Reformulo la pregunta. ¿Por qué consideran que son esenciales estas fuentes confiables? No es, no tienen, no es para lo referente al plagio. A ver, Emilio. Porque tienen información precisa que puede ser producto de una investigación, o sea que es verificable. Exactamente, exactamente. Ahí sí. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite verificar, ¿sí? ¿De dónde obtuvimos la información? Por eso resulta elemental este tipo de fuentes confiables, porque nos permite a nosotros revisar incluso si esa información es verídica, ¿sí? Porque si no es una fuente confiable, yo me puedo hasta inventar, ¿no es cierto? Y eso no va a servirme como un sustento o fundamento sobre algún tema para que me sirva de apoyo, ¿sí? Apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo, comprender suficientemente bien las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de solo usar sinónimos. Verificar la correspondencia entre citas y referencias. ¿Sí? Hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiere enfatizar en ella. Por un lado, encontramos la citación narrativa y en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de autor. Por otro lado, las citas parentéticas o entre paréntesis que se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Vamos a ir observando la diferencia entre estas dos clases de citas, de las citas narrativas y las citas parentéticas. En las citas narrativas del autor se incluye la redacción del párrafo, la fecha se pone entre paréntesis. Va a tener énfasis en el autor. Implica el uso de frases de citación. Ejemplo, Quintero 2020 plantea que, ¿sí? En una cita parentética se menciona la idea de los datos del autor y el autor y fecha aparecen entre paréntesis, ¿sí? Aquí se va a realizar más énfasis en el texto. Aquí esta es la diferencia más importante. En la cita narrativa, ¿sí? Va a establecer y va a tener más énfasis en el autor. Aquí en la parentética nosotros vamos a tener más énfasis en el texto, es decir, en la idea, en la teoría, en lo plasmado literalmente por el autor. No implica el uso de frases de citación, ejemplo, Quintero 2020. ¿Sí? Estas son las citas narrativas y las citas parentéticas. En los tipos de citas, además de énfasis,
podemos encontrar el mecanismo que se usa para incluir la información de las otras fuentes. En ese sentido, las citas pueden ser textuales o directas, cuando se retoma la información tal como lo han expresado los otros autores y parafraseadas cuando se elabora con las propias palabras, pero manteniendo su sentido original. Es por ello que nosotros tenemos este tipo de citas. Las citas que son textuales y las parafrases, ¿sí? O los parafraseos. Dentro de las textuales, las cortas y las largas, que esto resulta importantísimo que ustedes también sepan identificarlo para que puedan agregarlo dentro de un trabajo o de un texto desarrollado bajo las normas. ¿Por qué? Porque como vamos a poder observar, dependiendo de cada uno de los casos, van a tener que plasmarlos de forma práctica y tienen formatos y aplicaciones diferentes dentro del contenido, ¿sí? Por ello vamos a ver la cita textual. ¿Qué es esta cita textual en primer lugar? Se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa. Se sugiere restringir su uso a situaciones particulares. Por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se pueden aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar o contrastar. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la que se retoma la información. Su formato varía de acuerdo con el énfasis de la cita. ¿Sí? Es decir, que esta cita textual viene a ser, como lo había manifestado, plasmar de forma literal la información desarrollada por este autor en un trabajo investigativo, en un texto académico, en un texto científico, pero que tenga relación con nuestro tema a desarrollar y que pueda ser un sustento y un fundamento para que tengamos mayor credibilidad sobre nuestros argumentos, ¿sí? Y aquí viene uno de los factores importantes, que son estas citas. Aquí tienen que aprender ustedes a diferenciar las citas. ¿Por qué? Porque tienen la cita corta, ¿sí? Y tienen la cita larga. ¿Cuáles son las citas cortas? Las citas cortas son las que tienen menos de 40 palabras, ¿sí? Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas sin cursiva. Se escribe punto al finalizar la oración que incluye la cita. Aquí tienen un claro ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esta cita corta? Va a ser incluida dentro del párrafo y el contenido, ¿sí? De forma normal, como nosotros como nosotros estamos estructurando este planteamiento, esta idea, dentro del mismo párrafo y dentro del mismo contenido, ¿sí? Si bien es cierto, vamos a tener este tipo de especificaciones que vamos a tener que plasmar, ¿sí? Como el apellido, ¿sí ven? Según Kaplan y Sapu, ¿sí? Entre paréntesis, 2019, el que va a ser el año, ¿sí? En primer lugar van a ser los apellidos de los autores de dicho libro, ¿sí? Y entre paréntesis va a ir el año de publicación del libro, ¿sí? Coma, ponen entre comillas. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Cierro paréntesis, ¿sí? Cierro comillas, perdón. Abro paréntesis, P.111, cierro paréntesis, punto. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos el apellido, el año de publicación, entre comillas, la idea que se está tomando de este texto y la página en la que se encuentra ubicado, ¿sí? Y obviamente el punto final en el cual cerramos totalmente esta cita. ¿Sí se dan cuenta de cómo está plasmado, cómo está incluido? Esto van a tener que hacerlo cuando realicen citas cortas de menos de 40 palabras. Citas largas.
Estas son las citas que tienen más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda aplicada al párrafo de 1.27 centímetros y 5 millas. ¿Sí? Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas que limiten la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis. ¿Sí? Es decir, que nosotros, en este sentido, cuando realicemos estas citas largas, vamos a tener que poner, ¿sí?, 2 puntos. Aparte, vamos a aplicar sangría izquierda, ¿sí? Y no vamos a poner comillas y vamos a agregar, ¿sí?, la cita textual. ¿Sí? Obviamente al final va a ir los nombres de los autores, de la publicación, el texto y la página en la que se encuentra, ¿sí? Pero aquí, como pueden observar, va con sangría, va aparte, en primer lugar, va con sangría y va sin comillas, ¿sí? De ahí va a mantener el tamaño de la letra y el interlineado. Si se van dando cuenta, es por ello que ustedes deben conocer cómo citar de forma correcta y adecuada, porque incluso si no lo hacen, les va a resaltar como plagio, ¿sí? He ahí la importancia de conocer y de saber aplicar estas normas. El parafraseo, en el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en propias palabras del escritor, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. En el parafraseo prácticamente nosotros vamos a plasmar con nuestras propias palabras el mensaje o la idea del contexto que nos está transmitiendo un autor. Ese es parafrasear, ¿sí? Dentro del informe interpretativo, nosotros ya conocemos que las citas van a ser incluidas dentro de nuestros textos, pero dependiendo del tipo de autor y el número de autores, incluso del autor, si es autor corporativo con abreviación, o si es un autor corporativo sin abreviación, ustedes aquí tienen los ejemplos prácticos de cómo van a tener que incluir estas citas, ¿sí? Aquí lo pueden observar. Aquí lo pueden observar. Tenemos los ejemplos de cita narrativa y la cita paréntesis. Y las referencias. Que las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Son necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación de la información en el caso de que un lector quiera acudir a las fuentes que sustentaron un trabajo, ¿sí? Entonces aquí vamos a dar este crédito al autor del cual nosotros hemos obtenido algún tipo de información para justificar, fundamentar, para apoyarnos en el desarrollo de nuestro trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? Y aquí viene una diferencia clara. En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo. Es decir, que si nosotros hicimos una cita, agregamos información, contenido, material de otro texto desarrollado por otro autor dentro del contenido, de forma obligatoria va a ir en las referencias, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta que la referencia simplemente habla de cuando nosotros incluimos contenido de forma expresa en el desarrollo, ¿sí? Mientras que en la bibliografía puede también agregarse información que tal vez revisamos, pero que nos sirvió de algo, ¿no? Como una guía, pero que no implementamos en nuestro texto. Esa es la gran diferencia entre referencias y bibliografía, ¿sí? En el estilo APA se usa el sistema de referencias, por tanto, se espera que todos los autores citados sean referenciados y que todas las fuentes referenciadas sean citadas en el texto. Las referencias constituyen un apartado específico del documento. Como lo manifestaba Mayra, esto irá casi al final, ¿no?
antes de los anexos si desean aplicar este tipo de anexos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos que ir aplicando estas referencias. Y yo les voy a juntar, como les he manifestado, el documento en el cual ustedes van a tener ejemplos prácticos y de información mucho más detallada, ¿sí? Conclusiones. A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. Las normas APA son obligatorias en los textos de índole científica y académica. Cada una de las normas observadas cumplen a cabalidad con sus propósitos de estructurar, organizar, formar, citar esos parámetros establecidos. Y es fundamental conocer las normas de APA para cumplir con las actividades académicas universitarias, ya que en el transcurso de su preparación profesional deberán desarrollar trabajos bajo estas directrices y directivas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Perfecto. Sin más, muchísimas gracias. Todo claro, profe.